Buenas tardes, mi nombre es Dani Viloria y hoy les vengo a hablar sobre los temas vistos en el primer periodo. Como primer punto tenemos la democracia. La democracia, ¿qué va? La democracia, como bien lo dice, es tener el libre derecho a lo que uno está, a los derechos constituidos también por la Constitución Política de Colombia. Va también mucho al voto, al libre voto, que también tiene mucho que ver con la participación ciudadana, que como bien dice, la participación ciudadana es la participación, el del libre derecho al voto, a elegir presidentes, gobernadores, alcaldes, etcétera. La democracia también va al libre desarrollo de la personalidad, libre de lo que, no como quien dice hacer lo que le da la gana, pero tener muchos derechos. Porque por ejemplo, en un gobierno que no es demócrata, como lo es Corea, eh, ese gobierno es totalmente totalitario. Las personas tienen ciertos cortes de cabello, pueden hacer ciertas cosas, tienen reglas, eh, todo va a todo el centro de ese país es el gobierno, ya que ese es un gobierno comunista, que es socialista también, y la mayoría de países que llevan ese título, como quien dice, comunista o socialista, no todos los países son dictaduras, pero tienen ciertas limitaciones. En este caso tenemos a Venezuela, que no es totalitario, se pudiera decir que hay democracia. Allá es un país, pues se puede decir que el libre desarrollo de las personas y de todo, solo que, como quien dice, se practica una democracia en las elecciones, que pues eso totalmente lo maneja ese gobierno allá. También pasa en Cuba sí es un poco más totalitario, bueno, un poco no, totalmente totalitario, porque allá sí es el comunismo y el socialismo, como quien dice, se lo inculcan a las personas desde el colegio, desde pequeño. Ya el gobierno ese tiene más de 60 años gobernando y no hay democracia. Eso era lo que iba a la democracia. El desarrollo al libre voto, y a eso era lo que le quería decir de la democracia. Como segundo tema está la guerra. La guerra entre estos países, o sea, por ejemplo, Rusia y Ucrania, le ha traído consecuencias a lo que ha sido a nivel mundial, ya que esa guerra entre ellos ha tenido muchas consecuencias económicas a nivel mundial. Ha sido que se dispare el dólar en casi todo el nivel mundial. Ha habido escasez de alimentos gracias a esa guerra. También tenemos guerras nacionales como las de acá, que hay grupos armados terroristas. Por ejemplo, acá en Colombia todo el mundo sabe cuáles son: la FARC, la guerrilla, el ELN y todos esos. Lo que se pudiera decir de que cada guerra tiene una consecuencia, ya sea buena o mala. Es también muy parecido a al movimiento pacífico, o sea, a las protestas pacíficas, pero como bien dice, es algo pacífico. También están las protestas que son las violentas, que también son formadas por estos grupos terroristas, pero que a veces se pudiera decir que es necesario para que el gobierno de tal país tome cartas en el asunto. Eso era lo que podría decir de las guerras. Y bueno, hasta ahora eso. Como tercer punto es la participación ciudadana. La participación ciudadana tiene que ver mucho, como dije en el principio, con la democracia, ya que gracias a la participación ciudadana hay diálogos. Ella también permite el control social, los plebiscitos,
¿Qué más tiene la participación ciudadana? Tiene muchas cosas que son parecidas a la democracia. Se puede decir que es casi lo mismo. Tiene muchos beneficios, porque también es demócrata, tiene muchos beneficios para la opinión pública. Como cuarto punto, el crecimiento económico y el desarrollo humano. El crecimiento económico impulsa mayormente al crecimiento humano. Materialmente lo impulsa, porque mayor sea el crecimiento económico, más favorecible es el crecimiento humano, ya que si hay mucho desarrollo económico, pues claramente nos beneficia a nosotros, o sea, a los humanos, porque pues si por ejemplo uno está en un lugar o en un país donde tiene muy buena economía, favorece a las personas que están dentro de ese territorio, los favorece económicamente y materialmente. A eso es lo que voy, que mientras mayor sea el crecimiento económico, mayor y facilita materialmente más al desarrollo humano, en la tecnología, en la educación, en todo lo que tenga que ver con el desarrollo humano. Y también, pues, tomé de ejemplo una ciudad con mucho crecimiento económico, porque acá en Colombia hay muchas ciudades, o se podría decir que varias, donde se puede decir que tiene buena economía, pero hay a veces las personas que habitan dentro de ese territorio no saben aprovechar eso. Entonces también depende del conocimiento y del pensamiento de la persona que habita en ese, o sea, que vea esa visión de que hay crecimiento económico y que nos favorece materialmente al desarrollo humano. Y pues eso es lo que tengo que decir sobre eso. Y como por último punto, la globalización. La globalización, ¿qué va o qué busca? La globalización es un proceso económico, cultural, político, social, tecnológico, que nos ayuda a, o sea, esto lo que busca esto lo que es una creciente económica, o sea, busca las finanzas mundiales, o sea, busca mayormente la estabilidad económica entre varios países, o sea, uno se beneficia del otro, y esto también provoca el desplazamiento de personas que ya si quieren una buena financiamiento económico, va hacia ese lugar, y si no, pues está en cada persona. Esto, como en pocas palabras, en resumen, la globalización, como muy bien dicho, es global, es como quien dice mundial. Lo que busca es la estabilidad económica, el aporte o sea, tiene que ver mucho con el exportar de un país a otro, recibir de un país a otro. Como ya dije, busca el desplazamiento de personas, ya sea la migración de personas hacia ese lugar, porque hay estabilidad económica. Es una transformación, como ya dije, económica, cultural, social, en todos esos aspectos. Y sin más nada que decir, esta ha sido mi exposición, espero les guste. Muchas gracias.